Sebastián. Fíjate que yo no lo veo así. A ver, yo veo tres cosas. Creo que la Constitución claramente pues nos define como personas que tenemos derechos, ¿no? Y no dice, si usted tiene tal preferencia sexual, luego tal derecho se lo quito. Yo creo que la Suprema Corte ha dicho claramente, a ver, no hay manera de que este tema, independientemente de las legislaciones que pongan, si tú invocas ese derecho que tienes a casarte, pues finalmente te lo van a tener que reconocer, y yo creo que eso es un elemento central. Lo segundo, algo de pedagógico tiene, nos habíamos acostumbrado a que sectores más ligados a la izquierda se manifestaran y que la discusión o la disputa sobre las leyes fuera más un asunto de la gente y de movimientos inconformes. A ver qué les parece que se movilice la derecha y diga que tal o cual artículo constitucional, como la reforma educativa no les parece a algunos, dialoguen más con ellos, tengamos una actitud más tolerante, es decir, oiga, hay ciertas cosas de principio que a mi juicio no se deben negociar así en la mesa política como si fueran fichas. Y la tercera es que yo no veo en qué esté infringiendo, en este caso, o que no esté cumpliendo. Gobernación finalmente ha sido un llamado a través de organizaciones. La Iglesia pues da su parecer sobre el particular. Para mí lo que denota esto, queridos compañeros, querida María Amparo, es que la Iglesia ya no tiene la influencia que hace años tenía. O sea, ya no amenaza con no casarlo según su rito. Se le preguntaba a Valdemar hoy, a ver, señor, pues usted está preocupado por el contrato cívico. O sea, la Iglesia está preocupada por el registro civil, no por sus matrimonios, o sea, los matrimonios que ella misma celebra, lo cual prueba que efectivamente siente que su capacidad de influir en la vida de la sociedad es bastante menor. Yo lo veo así y yo reclamo el derecho de toda persona de casarse si es su voluntad con quien le dé la gana. No veo en qué eso afecta a los demás o altera los equilibrios sociales. Lo que pasa es que ha habido se ha dicho mucho que también hubo muchas mentiras a la convocatoria de estas marchas en las diferentes, las iglesias, los párrocos, etcétera, porque se le está diciendo a los feligreses que la ley implica muchas cosas que no implica, que se está induciendo, digamos, la homosexualidad como algo favorable a los niños, que se les va a obligar a vestirse del sexo opuesto para que conozcan, digamos, lo que es el travestismo y todo eso, pero como una obligación, en fin, una serie de cosas que no son ciertas y que sin embargo circulan. Y mucha de la gente que se entera de estas cuestiones sociales, no a través de los periódicos, sino lo que diga el párroco, pueden ir muy convencidos de que efectivamente están resistiendo una afrenta, lo que sí sería una afrenta a la educación en los niños, etcétera, pero hay muchas mentiras ahí de por medio. Y también muchos argumentos que son discutibles. Por ejemplo, dice este bloque conservador, dice, es que no es un derecho el de casarse de los homosexuales, los derechos no se pueden inventar. Entonces, ¿de dónde salieron los derechos? Los derechos no estaban escritos en la piedra de Moisés. Por ejemplo, los muchos derechos que han adquirido las mujeres, por ejemplo, a votar, no los tenían antes. Es una creación social. El derecho, en el siglo XIX no tenían derecho a casarse quienes no fueran católicos. No solamente no los homosexuales, sino los protestantes no se podían casar porque era solo a través de la iglesia. Bueno, se llegó a la idea de que hubiera un derecho de que cualquier religión o no religión te puedas casar civilmente. En fin, los derechos se crean y entonces se está creando este derecho del matrimonio legal sin distinción de clase social o preferencia sexual. Hubo un cambio muy importante en la Constitución en relación con el 130 que habla de las relaciones entre Estado e Iglesia en el 92 y en ese cambio, entre otras cosas, consistió en eliminar una frase de la Constitución en la que decía que se prohibía a los ministros de culto oponerse públicamente a las leyes. Esto se eliminó entonces, pero sigue estando ahí. Por esto se han cuidado un tanto en las manifestaciones de no decir de lleno estamos en contra de esta iniciativa de ley, aunque todo el mundo sabe que es ahí, porque lo habían dicho antes Valdemar y otros, sino que van diciendo porque nos están induciendo a una degeneración, porque quieren poner a nuestros niños, y se oponen sobre todo muy radicalmente a la capacidad que ahora esta ley le da a los matrimonios del mismo sexo que puedan adoptar. Porque dicen, está bien que se casen, o como se llame, matrimonios por lo que sea, comunidades de interés o lo que sea. No se lo reconocen tampoco. Pero este es el punto más neurálgico, creo yo, lo de la adopción. Porque en la adopción es donde se está diciendo
si la homosexualidad es un asunto cultural, entonces vamos a propiciar que niños que no nacen con tendencias biológicas que los conducen a la homosexualidad, sean culturalmente, sean cultivados como homosexuales o como transvestis o como lo que sea. Y esta es la objeción principal que están poniendo. Y hubo 17 marchas el día de ayer en diversas entidades. Sábado, entonces, ¿no? El sábado, sí. Perdón, pero esto es lo que creo que está generando una tensión fuerte. ¿Por qué decía yo que notaba la ausencia del gobierno, del Estado, en particular de la Secretaría de Gobernación? Una parte la responde, y estoy de acuerdo con José Antonio Crespo. Hay una serie de manifestaciones en Monterrey, vimos quizá la más, o en Nuevo León en general, la más bárbara, de arrancar hojas de los libros de texto, en donde se dicen cosas, por ejemplo, en el de secundaria, porque lo revisé, que la preferencia sexual o, digamos, las relaciones sexuales son construcciones sociales, que como dice Crespo, pues van evolucionando. A mí me gustaría ver, como vi en el caso de Trump, a pesar de que sabemos que no fue la decisión de ella, de Claudia Ruiz Massieu, de Luis Videgaray, etcétera, defendiendo que viniera Trump a México y dando todo un discurso. Yo sí esperaría de Gobernación decir, a ver, señores, yo no voy a permitir todas esas mentiras a las que se refirió Crespo, y no vamos a quitar del libro de primero de primaria, secundaria y prepa lo que ha decidido el Consejo que decide los libros de texto para complacer a un sector de la población lo hizo a través de CONAPRED, a mi juicio, lo dijo. A ver, lo que tú no puedes como gobierno tampoco, por eso digo que tiene un efecto pedagógico muy bueno cuando salen y dicen esas barbaridades, decir, ¿y tú qué le vas a decir a la gente que quieren privatizar el sistema escolar de Oaxaca? Entonces lo repiten, que les van a cobrar. Entonces dicen un montón de cosas que no son ciertas, y en base a eso bueno, pero ¿quién los va a encargar y decir, oiga, usted está mintiendo bellacamente? O sea, yo creo que ahí no es función de un gobierno, o sea, lo debe hacer, debe defender su iniciativa, pero no confrontar, y mucho menos decir, tiene usted prohibido en la arena pública decir mentiras, pues no se acabaría. Y nada más un apunte, he oído a muchos abogados, Pauli, decir que el tema de la adopción es un tema individual, o sea, no tiene nada que ver con que estés casado o no estés casado, o no, es individual. Y claramente la Iglesia dice que está preocupada por eso, pero no es verdad. Ellos están en contra de la idea de que dos personas del mismo sexo se casen. Después nos venden la idea de que están tutelando el derecho de los niños, pero claramente se oponen desde el inicio a la idea de que dos personas puedan casarse si les da la gana, del mismo sexo. Bueno, pues creo que sí hay consenso en el sentido de que cada quien puede manifestarse en el sentido que más le parezca, y son válidas las marchas, y donde hay diferencias, digamos, con la fortaleza o la firmeza con la que creo que tendría que salir un gobierno a defender su posición cuando el presidente mandó una iniciativa así. Nos vamos, se nos acabó Primer Plano, pero vamos a estar aquí el próximo lunes a las 10 de la noche.